Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal de SockSpice. Y no me van a creer, una persona me pidió que hiciera el reto de... Señor director, por favor, redoble de tambores, por favor. Y música de suspenso, por favor. Te reto a comerte una cebolla sin nada. Bueno, me dijeron aquí que era con limón. Así que para hacerlo más bacán, lo que vamos a hacer es comer cebolla normal, sin ningún tipo de aliño, para que vean cómo soy de valiente para hacer esto. Y he visto algunas otras experiencias por ahí en YouTube, gente que ha hecho el reto y les ha dado asco hacerle este reto. Así que veamos qué sale. Yo soy todo un crack, así que yo creo que me va a salir mejor que los otros. Así que no creo que me dé asco. Y bueno, empecemos con el reto. Y aquí tenemos la cebolla en mi poder. Así que en 1, 2, 3 va a estar pelada. Así que contemos. De cuenta regresiva. 1, 2, 3. De aquí tenemos la cebolla. Para que miren, aquí está ya peladita todo. Para llegar y hacer el reto. Así que vamos a ver si es tan terrible como me he visto en algunos videos por ahí que corren por YouTube. Que es terrible comer cebolla, que es mala. Veamos, que a mí no me hace nada, así que vamos a ver qué pasa. Señor director, por favor, póngame música de tensión, por favor. Gracias. Y bueno, empecemos con el reto en 3, 2... Espérense. Ahora relajar un poco. Y empezamos este reto en 3, 2, 1, ya. No está mal. Me equivoqué. Hola. La cuestión fuerte, hermano. Está fuerte esto. No me retiro. Oh, hermano, esto está fuerte. Está muy fuerte la cebolla. Voy a hacer una última cosa para terminar este reto como se debe. Y si no lo hago, igual denle manita arriba por el esfuerzo que hice por hacer esto, porque esto está terrible fuerte. Así que para que vean que me sacrifico por ustedes. 1, 2, 3. No puedo, no. Parece que tuvimos que cortar esa parte porque estuvo muy fuerte, porque en realidad casi vomito la cebolla porque estaba súper fuerte. Y bueno, no sé si alcanzan a ver más o menos cómo me quedaron los ojos. Miren. No sé si se aprecia bien en la cámara porque por la luz. Pero me están llorando, así que es un gran esfuerzo que hice por ustedes. Y porque me están apoyando, nomás esto lo hago para que puedan disfrutar mi sufrimiento, ya que he visto que les gusta verme sufrir. Así que eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que le des un pulgar arriba si te gustó este video. Te dejaré mis redes sociales en la descripción de este video, como Facebook, Instagram y Twitter, que estoy
tuiteando, bueno, tuiteando no, pero en Facebook estoy publicando algunas cosas siempre para que estén más informados. Así que les dejo mi página de Facebook para que me sigan ahí y le den me gusta, un like, para que ahí se informen de lo que pasa en este canal y algunas cosas más. Y bueno, espero que le den un pulgar arriba a este video. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos. Por favor, compártelo con tus amigos para que lleguemos a más y pronto pueda hacer algún otro reto. Y recuerda ponerme aquí abajo en los comentarios qué retos futuros quieres que haga. Así que yo siempre estoy leyendo los comentarios aquí abajito para ver lo que ponen ustedes y les contesto a la mayoría. Así que espero sus retos y nos vemos hasta la próxima. Y los saludos de esta semana van para Danitza Alexandra Clavero, a Miguel Domínguez, a Cricricui, a Alfredo Chicas, a Susto Games, a Granny Droid también que me está apoyando, también a Benja Martínez. Otro saludo también para Mati Drillex, que también me está apoyando en este canal. Y esos son los saludos de esta semana. Espero la pasen muy bien y tengan una buena semana. Y quiero decirles que los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós.